Buenas tardes a todas y todos. Vamos a empezar ahora. Bienvenidos a este pequeño evento que se inscribe en el marco del Festival del Chocolate Dominicano. Estamos muy a gusto de estar aquí con ustedes para presentarles esa pequeña presentación en el tema de biodiversidad y producción en el cultivo de cacao dominicano. Eh, Primero que todo, un gran saludo desde República Dominicana y también algunas reglas para esta sesión. Veo que todo el mundo está muy disciplinado, entonces no sé si vale la pena recalcar que les vamos a pedir que por favor apaguen sus micrófonos cuando no hablan y así podremos tener una mejor calidad de escucha. Vamos a empezar presentándonos rápidamente. Voy a dejar la palabra a mi colega. Sí, hola, buenas tardes a todos o buenos días si desde algún lugar se conectan y todavía es por la mañana. Gracias por asistir a nuestra presentación que se enmarca, como ha dicho Olivier, dentro del primer concurso de chocolate en República Dominicana y el primer festival de chocolate en el país. Nuestra presentación es la única que trata más sobre el origen del chocolate, los sistemas de producción de cacao y vamos a comenzar ya para no salirnos del tiempo. Entonces, vamos a compartir pantalla y empezar. Mientras estoy procesando esa etapa, si nos pueden hacer el favor de indicar en el chat sus nombres y apellidos, su institución y de ser posible un contacto por correo, estaríamos muy agradecidos. Ya estamos. Eh, Espero que... Y tenemos que ver si hay más gente en espera. Ya, ok, muy bien, estamos listos. Cacao agroforestal en República Dominicana, biodiversidad y producción. Esa presentación la realizamos en el marco del proyecto Cacao Forest, que es un proyecto financiado por la industria chocolatera francesa y la cooperación francesa, AFD, en República Dominicana, desde el 2016 y hasta el 2022. Primero que todo, queremos lanzar esa presentación con un pequeño panorama de lo que es la producción de cacao en el mundo en términos de sistemas de cultivo. Como pueden ver aquí, en el mundo existen varias maneras de producir cacao. A la izquierda, el ejemplo del Ecuador y especialmente de la península Santa Elena, donde el cacao se produce de manera agroindustrial, muy intensiva en insumos y en mano de obra, o inclusive con algunos aspectos de mecanización, como es el caso de la poda. Esta foto ilustra el caso de una plantación monoclonal, monovarietal de cacao, con una densidad de siembra muy elevada, superando las 1111 plantas que se recomienda de costumbre en la literatura estándar. En el centro tienen también una plantación de cacao en Costa Rica, donde pueden evidenciar bastante fácilmente el estrato del cacao. El estrato del cacao abajo y la cobertura generada por otras plantas asociadas, con una diversidad de plantas bastante elevada. Y a la derecha, caso de la República Dominicana, también una plantación de cacao con otro tipo de plantas. En el primer plano, muy evidente, un árbol de coco. Abajo tienen varias fotos ilustrando también esa gran diversidad de sistemas de cultivo. Entonces, la biodiversidad que se encuentra cultivada en la plantación de cacao siempre va a ser el resultado de las elecciones que realizan los productores, de las decisiones que toman los productores, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a factores limitantes. La diversidad de esas especies, en términos de número de especies, pero también en términos de calidad, de cuáles son esas especies cultivadas junto con el cacao, va a proporcionar una diversidad de servicios. Y esos servicios son finalmente el producto final que busca el productor, al cual busca llegar el productor. El caso típico y muy conocido es el de la sombra.
El cacao necesita sombra. Entonces los productores van a sembrar varias plantas con la meta de proveer sombra al cacao, pero no solamente. Y a veces son diferentes servicios que brinda una misma planta. Siguiendo con los conceptos claves, y después de hablar de biodiversidad cultivada y de servicios ecosistémicos, entramos en conceptos más amplios que son los de la agroecología y de la agroforestería. La agroecología básicamente es utilizar principios y conceptos de la ecología para diseñar, para crear y luego para manejar sistemas agrícolas sostenibles. Voy a admitir una persona más, ya. Se caracteriza la agroecología por modos de producción que no se basan en agroquímicos y que pueden generar inclusive rendimientos superiores a lo que produce la agricultura convencional. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo es posible que un sistema tan mal organizado como el de la foto del centro de esa diapositiva, o como aquellos que vimos anteriormente, pueda generar más que un monocultivo agroindustrial? Vamos a ver a través de unos ejemplos hoy que sí se puede. La agroforestería es un ejemplo dentro del concepto de agroecología. Por favor, apague su micrófono. Gracias. El agroforestería, ¿de qué se trata? Se trata de un uso del suelo que cumple con tres condiciones fundamentales. La primera, al menos dos especies de plantas interactúan en una parcela. La segunda, una de las dos debe ser una leñosa perenne. Y la tercera condición, al menos una, es una planta con fines agrícolas, una planta cultivada, y eso incluye pastos. Entonces, los sistemas silvopastoriles son agroforestería. Hoy les vamos a hablar de un diagnóstico realizado por el CIRAD entre el 2015 y el 2017, en el marco de un estudio encargado por una empresa chocolatera, Valrhona, que compra su cacao en este país, en República Dominicana. En el marco de este diagnóstico se caracterizaron 3 regiones de producción de cacao, con una base de 50 familias aproximadamente por región. 56 en Duarte, 50 en El Ceibo y 42 en San Cristóbal. En cada familia se realizó un inventario botánico de una parcela de cacao. El diagnóstico despertó el interés y la inquietud de los chocolateros franceses, y 3 aspectos principales surgieron. Un aspecto de imagen para esas empresas que compran su cacao aquí, y 2 aspectos que tienen que ver primero con el ingreso generado por las plantaciones de cacao y la continuidad de la producción de cacao. Si el nivel de ingreso es muy bajo, ¿cómo garantizar la atractividad y la continuidad de la producción en un país como República Dominicana? El otro aspecto, y el último, es la seguridad sobre el mantenimiento de la calidad del cacao dominicano. Seguramente saben que el cacao dominicano es conocido por sus características organolépticas, sus características de cacao fino y aromático, y la preocupación puede ser sobre la introducción de otras variedades, tal vez más productivas o más resistentes a amenazas como las enfermedades del cacao, que no han llegado algunas enfermedades en República Dominicana. Entonces, los datos que vamos a mostrar ahora vienen de 3 zonas. Los puntitos de color que ven en este mapa representan las parcelas muestreadas en las 3 zonas. El primer dato que tiene que ver con la continuidad de la producción de cacao es el dato de los productores. ¿Están esos productores envejeciendo? 72% tienen más de 50 años. Es la primera preocupación. El releve generacional no está garantizado. Los jóvenes no están cultivando cacao, están a la ciudad, están en el sector del turismo. ¿Por qué? Porque la producción de cacao hoy en día no es muy atractiva para esos jóvenes.
Segundo punto, las fincas de los productores de cacao dominicanos son pequeñas y muy a menudo, en el 93% de los casos, solamente incluyen dos actividades, dos parcelas cultivadas, una de cacao y otra de cacao, o otra de yuca, de café, de algunos cítricos o de plátano. En el 93% solamente dos actividades productivas agrícolas. Tres, las plantaciones de cacao, las parcelas, son pequeñas, menos de hectárea y media en el 83% de los casos. Esas plantaciones pequeñas no permiten generar una gran cantidad de cacao y al final de la cadena tampoco una gran cantidad de ingreso. Y es más, esas parcelas pequeñas en fincas pequeñas están envejeciendo. Más de la mitad tiene más de 25 años. Y si agregamos casi un tercio más, estamos hablando de más del 70, del 80% de las parcelas que están en estado de madurez o envejeciendo. Pocas plantaciones jóvenes, pocas plantaciones nuevas. Otro punto es la repartición de la producción y por ende del ingreso en el tiempo. El cacao, como seguramente saben, tiene épocas de cosecha y en República Dominicana se caracteriza por un pico de cosecha principal entre marzo y junio. Aunque este pico de cosecha haya cambiado por el efecto del cambio climático y de eventos climáticos excepcionales en el país, pero también existe un regionalismo que hace que a veces el pico se desplaza y aparece otro pico menor en la época de octubre, noviembre, diciembre, que en este gráfico no aparece ese pico menor porque es un gráfico de una zona en especial, una zona pequeña. Entonces la repartición. Ahora bien, esta figura que parece de un campo de tiro de entrenamiento para disparar armas, en realidad representa cada punto una plantación de cacao. En el eje vertical, la densidad, el número de plantas de cacao, que ustedes pueden ver que esa densidad va desde 100 plantas de cacao por hectárea hasta 1600. Son densidades que encontramos en el país, en fincas de productores, en plantaciones existentes, no son teóricas. Entonces, solamente hablando del número de plantas de cacao, vemos aquí que hay una gran heterogeneidad. Y ahora, si agregamos el eje horizontal de la edad, o más bien de la fecha de creación, del tiempo que ha pasado entre la creación de la parcela y el día de hoy, tenemos plantaciones que fueron creadas hace 5 años y plantaciones que fueron creadas hace 55 años, y en ambos casos tenemos una gran variedad de densidad de plantas. Eso significa que esa densidad, si es alta, no necesariamente disminuye en el tiempo, y si es baja, tampoco necesariamente aumenta con el tiempo. Pero ¿a qué se debe esa gran diversidad en la densidad de plantación? ¿A qué se debe esa heterogeneidad? Se debe, entre otras cosas, a la presencia con el cacao de un componente muy ignorado, que es el componente de las plantas cultivadas asociadas. Hemos inventoriado más de 50 especies, y seguramente hay más, que se cultivan en asociación con el cacao. Por supuesto, muchas son anecdóticas, aparece una planta que otra, pero hay un grupo de 4 o 5 especies que son mucho más abundantes que las otras. Vamos a admitir un nuevo participante. Entonces, decía que hay un grupo de plantas que son más abundantes que las otras, y vemos que esas plantas, me van a disculpar por el francés, pero les voy a explicar un poco lo que significa. Estas plantas cumplen con varias funciones. Algunas son generar una producción para la venta, otras para el autoconsumo, algunas generan frutas, otras generan madera, pero también productos medicinales, y finalmente brindan servicios como la sombra, por ejemplo, proveer sombra
o regular la luz, que es otra manera de hablar de la sombra, para el cultivo principal y para los ciertos cultivos asociados también. Entonces, el número de especies y su densidad en asociación con el cacao explica ese gran disparate, esa gran heterogeneidad, porque hay parcelas que tienen muchas plantas asociadas y otras que tienen pocas, o algunas tienen el mismo número de especies, pero en densidades diferentes. Entonces, en resumen, tenemos productores viejos, parcelas pequeñas, viejas también, una producción de cacao que no es tan baja, estamos hablando de 700 kilos por hectárea promedio, en la muestra que tenemos de 150 plantaciones, el promedio nacional está más cerca de los 500, 480. No es tan baja esa producción, aunque unos podrían decir que sí, que el cacao puede producir más de 1 tonelada, inclusive más de 2 o 3 en ciertos países, caso del Ecuador, por ejemplo. Pero hay que considerar que estamos hablando de un sistema, no de una plantación de monocultivo. Hay que dejar espacio para las plantas asociadas. Entonces, si se toma en cuenta que la densidad de plantas de cacao es muy heterogénea, también si se toma en cuenta que la diversidad de plantas cultivadas en asociación puede ser muy alta, y finalmente eso se resume en decir que estamos hablando de un sistema con un enfoque sistémico, esa productividad no es tan baja. Sin embargo, las fuentes de ingreso generados por las plantaciones de cacao como sistema son poco diversificadas. A pesar de esa gran biodiversidad, todo no se aprovecha, mucho se deja en la plantación, se autoconsume por parte y el resto se deja, se abandona por varias razones. Por eso quisimos investigar cuál es el ingreso generado por toda la biodiversidad cultivada, que sea potencial ese ingreso o real. Y también cómo podemos trabajar con los productores para que la cacaultura dominicana se vuelva atractiva para las generaciones, generando más ingreso. Para eso necesitábamos saber cuál es realmente la diversidad de sistemas que acabamos de ilustrar, si la podíamos clasificar bajo una tipología. El trabajo de Martín Notaro, que creo está presente hoy en la asistencia, nos permitió un gran avance para entender cómo las plantaciones de cacao dominicanas están estructuradas en tipos, en grandes tipos, basándonos en la intensidad del manejo y en las características estructurales, funcionales de la biodiversidad de plantas cultivadas. Aquí pueden ver 3 grandes tipos identificados por Martín Notaro en su tesis de doctorado recién defendida el año pasado y que fueron objeto de una publicación. La fuente está indicada abajo, que pueden consultar. Martín identificó 3 plantaciones de cacao, 3 tipos en República Dominicana. El tipo A, digamos, arriba, que es el tipo que corresponde más a la zona de Duarte, por ejemplo, a la provincia de Duarte, con una densidad de cacao un poco reducida y una densidad de plantas asociadas, especialmente de unas pocas especies, como la que llaman amapola en República Dominicana, que es una eritrina, más densa. En el caso del tipo C tenemos sistemas mucho más diversificados, con más especies asociadas, pero menor densidad por especie, porque por supuesto falta un poco el espacio. Es el caso de la provincia de San Cristóbal. Y encontramos también, Martín encontró otro tipo, que es el tipo intermedio B. Ahora, se complica un poco la cosa cuando vemos el ingreso global generado por cada uno de los 150 cacautales investigados. Cada punto que ven en esas gráficas representa un cacautal, una plantación de cacao agroforestal. En el eje vertical se indica el ingreso global generado en dólares por hectárea y por año, por hectárea de cada uno de esas plantaciones y por año. Los colores separan cada tipo, el A, el B y el C. En la primera gráfica pueden ver que hay una gran heterogeneidad, primero,
El ingreso va de menos de $500 por hectárea y por año hasta más de 7.000, cerca de 7.500, caso del punto verde, el más arriba. También en el eje horizontal hablamos del número de especies de plantas cultivadas en una hectárea. Llegamos a encontrar hasta casi 16 especies. Pero el resultado, el más evidente aquí es que a más alta diversidad no significa más alto ingreso. El ingreso más alto se genera por biodiversidad promedio. Es la zona gris representada en la gráfica, que es uno de los productos de la tesis de Martín Notaro. A la derecha es el mismo gráfico, pero en vez de la diversidad de especies, está representada la densidad, el número de plantas, cual que sea la especie, todas especies confundidas. Este resultado muestra que existe un margen para trabajar en sistemas agroforestales y mejorar la situación de todos aquellos productores, de todas aquellas plantaciones que se encuentran por debajo de la línea azul en tiritas. Esa línea representa el ingreso básico mínimo que debería generar una plantación en este país para una familia de productores. Hay un margen y ese margen se basa más que todo en trabajar sobre el diseño de plantación, la elección de las especies y la conexión con el mercado. Voy a pasar rápidamente sobre otra gráfica producida por la tesis de Martín Notaro que presenta un ejemplo de diferencia estructural dentro de la plantación. Esos puntitos representan diferentes categorías de plantas encontradas en una parcela de cacao. Arriba el cacao, en el centro están los tubérculos y abajo están, o más bien en el centro están los frutales y abajo están los tubérculos y las musáceas. Eso solamente para ver que con una sola parcela, dos parcelas, la diferencia entre las dos parcelas es bastante fuerte. Y la producción, que está materializada por la diferencia de color, es muy heterogénea de acuerdo a los lugares de la parcela donde ocurre. Entonces, eso para ilustrar que se puede hacer un excelente trabajo a nivel espacial, a nivel de la distribución espacial de la productividad. Pero también se puede trabajar en la distribución en el tiempo. En esta gráfica de la tesis de Martín Notaro vemos también que la distribución de los ingresos en cada mes del año es bien variable. Tanto la distribución del ingreso generado por el cacao en amarillo como la distribución de los ingresos generados por las plantas asociadas en verde. Vamos a detallar un poquito esos aspectos ahora con mi colega. Sí, continuamos la presentación de Olivier hablando más de un estudio de caso que realizamos en la provincia de San Cristóbal, entre las localidades de Jamé y Medina, junto a un estudiante de maestría, Tomás Enegui, que vino en el marco del proyecto Cacao Forest. Voy a admitir una persona aquí. Y para trabajar en la puesta en valor, ¿no? en la valorización de estos productos asociados al cacao, que como ha mostrado Olivier, el cacao se cultiva hoy en día en República Dominicana dentro de un sistema muy diverso, pero donde el resto de cultivos está muy poco puesto en valor, se saca muy poco beneficio para el productor de los productos asociados. Las experiencias que hemos tenido en el proyecto, se han hecho estudios de identificación de estos cultivos asociados al cacao, se han hecho experiencias piloto de comercialización de estos productos en mercados orgánicos de Santo Domingo. Voy a aceptar un momentito dos personas. Ya está. Se realizó un estudio de mercado de unas frutas deshidratadas, principalmente del zapote, que es un cultivo muy presente en los cacotales dominicanos, y un estudio de los volúmenes de producción y estudio de mercado en los principales supermercados del país. Pueden ver en la gráfica un caso específico del buen pan, una especie que se cultiva, está muy presente en las fincas de cacao aquí en el país, y cómo el productor la vende a un precio de 5 pesos dominicanos a intermediarios informales, y sin embargo hay un gran mercado de exportación en el país que puede alcanzar incluso a 50 pesos la unidad.
los exportadores están comprando a 50 pesos la unidad. Sí. Entonces, sí, siguiente. Okay. ¿Le damos? Se paraliza, no sé por qué. ¿Se paralizó? Ahí. Perdón que se quedó, ahí está. Entonces les voy a presentar brevemente este estudio. Realizaron encuestas a 145 productores de cacao de la cooperativa Fundopo, situada en la provincia de San Cristóbal, y se encontraron que las principales familias cultivadas junto al cacao están presentes en esta lista. Hay 9 familias principales que representan 19 productos en total y todos se producen en parcelas de cacao certificadas orgánicas, aunque estos productos no tienen certificación orgánica. Aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. El volumen de producción de estas especies asociadas y del cacao en las parcelas de un productor promedio de esta muestra relevó que el cultivo en volumen principal son las musáceas, que incluye los diferentes tipos de entre guineo, lo que llaman aquí rulo y banano. Segundo, las lauráceas, que son los aguacates. El tercero, el cacao. Y seguimos con los cítricos, buen pan, ñame, zapote, yautía, piña y jengibre. Pero lo que vienen a mostrar esta gráfica es que el cacao en volumen no es el que representa el mayor volumen dentro de los cultivos. Después se hizo una estimación del valor de venta con precios promedio y suponiendo, bajo la hipótesis de que todos los productos se vendían en el mercado a un precio promedio, cosa que no es lo que ocurre en la realidad. Una parte de los productos que se autoconsume o que se pierde. Y si todos se vendieran en la zona de Medina, donde están menos diversificadas las plantaciones de cacao, el valor conjunto de los productos asociados superaría al valor de mercado de la venta de cacao, y en la zona de Jamey incluso podría llegar a duplicar el valor de la... Tenemos ahí a Manuel Batista, perdón. Podría duplicar el valor de venta del cacao. Siguiente. Si distribuimos estos ingresos a lo largo del año y comparamos la zona de Medina, que es una zona menos diversificada, como ya he comentado, y Jamey, vemos que el cacao es en azul y los otros colores son el resto de cultivos, tienen el detalle abajo, aunque no se ve muy bien. En la zona de Medina, los ingresos de cacao se mantienen iguales prácticamente en las dos provincias. El mayor ingreso es en abril-mayo, la época de cosecha. En la zona de Medina en ningún otro mes se conseguiría un valor mayor, un ingreso mayor para el productor a través de los cultivos asociados. En la zona de Jamey sí, se podría llegar a superar en la época de septiembre-octubre a través de la venta sobre todo de musáceas y aguacate. Seguimos. Como les expliqué, esta valorización que hemos hecho de los productos asociados es teórica. Es si vendiéramos todos los productos asociados a un precio de mercado medio, cosa que no ocurre en la realidad. En la realidad los productores, según este estudio, tienen una buena parte de los productos que consumen y que se pierden incluso en la parcela. Entre ellos, en buena parte, el buen pan, el zapote y el ñame. Esto, como conclusión, nos lleva al proyecto a trabajar en intentar convencer, movilizar a las cooperativas de cacao en incluir dentro de sus cadenas de comercialización algunos de los productos asociados de mayor volumen de producción y de mayor demanda en el mercado, aprovechando esta organización de la cadena que existe ya para el cacao y pudiendo así comercializar directamente a supermercados o a mercados sin pasar por los intermediarios, aumentando así el valor de venta y aumentando el ingreso global del productor de cacao en su parcela, haciéndolo más atractivo, más rentable y más atractivo para las nuevas generaciones y asegurando así que estos sistemas de producción de cacao tradicionales y diversificados puedan continuar en el tiempo, que es el gran desafío que tiene ahora la cacaocultura dominicana. Y con esto terminamos, pasamos a preguntas. Muchas gracias por asistir. A ver, sí, vamos a ver. Sí, levanten la mano quizás si quieren realizar alguna pregunta y enciendan su micrófono y su cámara. Mientras aparecen preguntas, a manera de conclusión,
podríamos decir que los sistemas agroforestales dominicanos son muy biodiversos, albergan una gran biodiversidad de plantas asociadas cultivadas y los productores de cacao dominicanos tienen un profundo conocimiento de esas plantas y las saben aprovechar. El mayor problema viene en el manejo de la biodiversidad y en la salida a mercados. Y ahí tenemos varias opciones. La primera consiste en trabajar con la biodiversidad existente y buscar salida a mercado y llegar a un tipo de clasificación, de priorización que tiene que tomar en cuenta, por un lado, la necesidad del productor de tener ciertos productos a la mano para el autoconsumo de su familia, porque esto es una realidad. Muchos productores dependen y viven de lo que producen. Y por otro lado, las exigencias del mercado y la existencia o ausencia de cadena de valor. Eso lleva a la otra opción, que sería introducir producciones que no existen todavía o reemplazar parte de la biodiversidad por otra. Ambas opciones están estrechamente vinculadas con la provisión por esos sistemas de un volumen de producto suficiente, que muy a menudo esa biodiversidad es alta, pero la abundancia de cada planta es muy baja. Y si se genera un producto, se genera por cantidades muy pequeñas que no justifican realmente que un comprador inclusive vaya a la finca a comprarlas. En cambio, si se logra jerarquizar y priorizar, y es el trabajo que el proyecto Cacao Forest hoy en día está haciendo, esperamos que eso llevara a una mejora sustancial del ingreso generado por esos sistemas. Entonces, si tienen alguna pregunta, abran su micrófono y directamente formúlenla. Sí. Tal vez para moderar un poquito, si a la hora, si quieren hacer una pregunta, si pueden, no sé si está la función de levantar la mano en este programa, Normalmente sí. pero no la encuentro. Pero si está, por favor que la usen, y si no, que se manifiesten a través de su video, Sí, y le le damos damos la la palabra. palabra a la primera persona que levanta la mano. Cualquier duda o cosa que no les quedó clara en nuestra presentación, estamos a la orden. Saludos. Señor Forbes, adelante. Sí, gracias. Mira, yo quiero saber si ustedes han identificado diferente genética en las fincas, porque yo sé que hay varios diferentes cacaos en el mundo genéticamente y diferentes fincas. Cuando yo hablo con los agricultores allá, la gente siempre dice que tiene híbrido o los clones, pero yo no sé qué es su experiencia en relación de genéticamente el cacao en Santo Domingo. Ok, bueno, yo trabajo en agroecología del cultivo del cacao, no soy genetista, sin embargo, le puedo compartir algunas informaciones. El sector cacao en cuanto a genética está mucho menos avanzado que el caso del sector café, por ejemplo. Si usted entra en una plantación de café, el productor sabe el nombre de la variedad que tiene ahí o de las variedades. Que se trata de un Costa Rica 95, de un Ovata, un Marsellesa, etcétera. En cambio, en el cacao, a nivel de productores de agricultura familiar, poco se sabe, los productores poco saben de las variedades de cacao. Por lo usual utilizan una mezcla de cultivares locales que suelen llamar criollo o cacao de aquí o con otros nombres, y todo lo que viene de afuera, sea por proyectos de ONGs o programa de intervención de políticas públicas, por ejemplo, estatal, tiende a llamarse híbrido o cacao clonal, porque se multiplica por multiplicación vegetativa clonal, por injerto especialmente, o híbrido porque es el resultado de un proceso de hibridación cuya meta es llegar a variedades productivas resistentes a enfermedades. En el mundo existen colecciones de cacao muy descritas, muy bien descritas, con un catálogo de clones. En República Dominicana existen variedades de cacao
que los servicios públicos de agricultura tienen, en particular el IDIAF, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, pero también algunas universidades públicas como la UAST u otras tienen colecciones de estas variedades. Nosotros a la fecha de hoy hemos encontrado información acerca de estas variedades en lo que es análisis molecular de la calidad de cada variedad. El cacao dominicano, siendo conocido por su alta calidad organoléptica, existe esa caracterización. Sin embargo, hoy en día hace falta una caracterización más agronómica y una publicación de datos de productividad, de tolerancia a enfermedades. Estamos trabajando, apoyando al IDIAF en este asunto. No sé si contesta su pregunta. Sí, y hace varios años IDIAF me entregó varias fotos de los clones diferentes que existen en República Dominicana. Hay como 30, 35 diferentes, varios de clones. Y yo andaba en la finca de IDIAF con Orlando y él podía que ver una mazorca de cacao y ahí tiene finca, el tipo de clones que había. Pues pregunto. Sí, las variedades tienen sus rasgos que expertos pueden identificar una variedad solamente viendo el color, la forma, el tamaño de la mazorca y el porte del árbol, sí, totalmente. Quizá en promedio, en los estudios, en el diagnóstico que realizaron, ¿cuántos tipos de híbridos o de criollos hay? ¿Cuántos tipos de cacao hay? En República Dominicana existen variedades producidas por investigación del sector público, del IDIAF especialmente, que están en colecciones, que también existen en colecciones de la Comisión Nacional del Cacao, por ejemplo, en Atomayor. Esas variedades son nacionales, son de República Dominicana. También existen variedades introducidas de colecciones internacionales que están en estudio en República Dominicana. Y también, perdón, existen variedades locales que son el resultado de un proceso de selección realizado por la industria privada. Me refiero, por ejemplo, a variedades RISEC, RZ, que son el producto de la investigación llevada a cabo por RISEC Cacao, la empresa chocolatera, cacaotera, RISEC, de la familia RISEC. Existe esa variedad de variedades, justamente. Y un mismo productor tiene una mezcla de variedades en su parcela, ¿no? Lo que encontramos en finca de productores es ninguna de esas variedades identificadas, o inclusive a veces ni siquiera ha comprado su cacao ahí. Muy a menudo el productor utiliza la semilla del cacao que tenía su abuelo o compra plántulas en vivero sin saber a qué variedad pertenece. Para muchos productores dominicanos, el hecho de que la plantita de cacao sea injertada, solo ese hecho significa una mejora, en teoría, cuando lo importante es saber con qué está injertada, con qué variedad conocida, con qué características conocidas la planta, el injerto, el porta injerto ha sido injertado. A los nuevos participantes les vamos a pedir que por favor apaguen sus micrófonos para evitar interferencias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí, mira. Tenemos una pregunta de Christian Brinkman. ¿Cómo ve? Voy a leerles la pregunta. ¿Cómo ve la posibilidad de generar ingresos también a través de la extracción de madera? Muchas gracias por la pregunta. No sé si María quiere Sí, contestar. dentro de los estudios que hemos realizado, los maderables forman parte de los productos asociados a cacao con mayor potencial, que hemos identificado con mayor potencial para aumentar los ingresos de los productores. Sin embargo, todavía en el país no existen unas cadenas bien organizadas, pero forma parte de uno de los productos con los que nos gustaría trabajar en esta fase 2. ¿No? Sí. Sí, podría agregar en el asunto de la madera y de los maderables, que tenemos ahí varios problemas. El primero es, bueno, el corte. Un agricultor dominicano, de lo que sabemos, es muy reluctante de sembrar maderable en su parcela porque a la hora de caer el árbol cae sobre el cacao y las otras plantas.
Segundo, el agricultor no es necesariamente, no está capacitado para realizar una tumba y corte de la madera con fines comerciales. No tiene el conocimiento. Tendría que contratar a una cuadrilla competente. Tercer punto es el aspecto legal. Sabemos que el Ministerio de Ambiente en el pasado y en la actualidad pone muchas vedas, existen muchas leyes que impiden cortar árboles maderables y eso es un aspecto que frena mucho el desarrollo, también mucho el desarrollo de la siembra de maderables en fincas cacauteras. Entonces, vemos que hay un asunto primero de diseño de plantación, sembrar árboles en medio del cacao o en los linderos, por ejemplo. Luego hay un asunto de volumen. Si sembráramos árboles, tendría que haber un volumen suficiente como para justificar un proceso de comercialización. Y ahí hablamos tal vez de un sistema para desarrollarse mediante cooperativas de productores, asociaciones, donde la cooperativa tramita tanto el proceso de peritaje, de certificación por ambiente de la siembra de esos árboles, como el proceso de corte y de transporte y de comercialización, para que los productores no tengan que manejar ese proceso, el cual de toda manera no quieren tener que manejar. Sí, pero bueno, las cooperativas de cacao tienen una estructura de funcionamiento que podría permitir añadir esta comercialización, ¿no? Tienen todo un sistema de acopio y una organización ya estructurada que les podría permitir añadir, incluso contratar estos servicios de corte, ¿no? Tal vez de aquí, forma grupal. Sí, de forma grupal. Claro. Bueno, es un poco la visión que tiene el proyecto, pero tal vez aquí en la sala hay productores de cacao que podrían opinar sobre ese tema de la madera y de los maderables. O sea, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, Aquí, tenemos los agradecimientos del señor Brinkman, bueno, a la orden siempre, y estamos disponibles también para conversar después de ese evento. Por email. Sí, tenemos oficina y coordinación del proyecto aquí. La segunda fase del proyecto está por empezar y vamos a estar aquí al menos 2 años y medio. Entonces hay tiempo para conversar más. Otra pregunta de Sebastián. Se la voy a leer. Tal vez se ha analizado como maderable a bambuceas. Sí, es una de las opciones, sembrar bambú, pero como usted sabe, el bambú requiere una fuente de agua y también es muy invasivo. Entonces, no, por lo tanto, no es muy compatible con el cacao. Sin embargo, en otros espacios de la finca, y existen muchas zonas de quebrada, mucha zona baja en las fincas de productores de cacao, se podría imaginar. O eventualmente en linderos, pero si el bambú crece mucho, tapa mucha luz. Entonces, ahí hay un asunto también de regulación de luz que sería importante considerar. De momento el proyecto no tiene bambú, bambuceas dentro de las plantas seleccionadas, pero no descartamos tampoco la opción. De momento no es muy común ver bambú en plantaciones de cacao ni en fincas de productores de cacao. Si hay alguna pregunta más. No sé, bueno, vamos a... Sí, nos queda unos 10 minutos en esta sala, en este intercambio. Pero si no hubiera preguntas, podríamos finalizarla, ¿no? Sí, podríamos... Mira, puedo hacer otra pregunta si quiere. Claro. Sí. ¿Usted ha visto la finca de Zorzal en Provincia de Duarte, de Charles Kirchner? Ok. ¿Y cómo piensa de...? Sí, ahí tenemos con el Zorzal y también con la Fundación Loma Quita Espuela en Duarte, tenemos otra problemática que es la problemática de zonas de amortiguamiento entre agricultura, digamos, convencional y área de conservación. Me refiero más que todo al bosque. En esta transición entre agricultura y bosque de conservación, los sistemas agroforestales pueden jugar un papel de transición muy importante.
aportando biodiversidad, creando un ambiente boscoso, no digo forestal, porque no va a ser nunca un bosque. Una plantación de cacao agroforestal es otra cosa, pero crea un ambiente boscoso que permite que algunas especies no muy selectivas, no muy exigentes del bosque, encuentren su hábitat sin afectar la producción, sin afectar las metas del productor de cacao y de lo que cultiva junto con el cacao. Sí, el zorzal y loma quitaespuela definitivamente son buenos ejemplos de esa problemática y entiendo que, bueno, están trabajando duro en ese aspecto para desarrollar sistemas agroforestales de cacao que permitan estabilizar la tala del bosque en particular. Está bien. Y tengo otra pregunta, porque yo fui a la República Dominicana la primera vez en 87 como voluntario del Cuerpo de Paz. Trabajé con energía solar en los campos, por cerca de Castillo. Y generalmente los clientes de nosotros eran gente que tenía cacao. Y también me casé con una dominicana y la familia de ella tiene cacao. Y generalmente mi experiencia es, la gente que tiene cacao en República Dominicana no son los gente más pobre en el campo. Pero cuando yo ando a las reuniones aquí en los Estados Unidos y yo leo mucho sobre la pobreza de los agricultores y mi experiencia es muy diferente en relación de la gente que está produciendo, que son los dueños de las fincas. Yo no estoy hablando de los trabajadores. Y entonces yo no sé su opinión sobre la situación de la gente que produce cacao en su nivel de economía. Yo, bueno, en lo personal, de mi experiencia, comparto mucho con su percepción. Es decir, que los productores de cacao tienen una seguridad en el tema de agricultura que otros productores, digamos, de arroz, de cultivos anuales, no tienen, que es que se trata de un cultivo perenne que produce todo el año, que genera una producción de base, aunque chiquita, y que no necesita mucha mano de obra, mucho trabajo. Es básicamente como recolectar frutos en el bosque. La cosecha del cacao, especialmente en el pico de cosecha, puede generar una fuerte demanda de mano de obra, pero es en un tiempo corto. ¿Eso qué permite? Permite que esos productores puedan dedicarse a otras actividades, inclusive fuera de la finca. Me refiero a transporte, motoconcho, pero a otras cosas también. Algunos son profesores, algunos enseñan. Entonces, eso genera para esos productores de cacao una seguridad y un acceso tal vez a un estatus social un poquito más elevado que la clase de agricultor más pobre, que yo diría pertenece más a los productores de ciclos cortos, los que hacen ese conuco de que se habla siempre en República Dominicana, donde se trata de abrir el bosque, sembrar cultivos anuales y cuando se agota un poquito el suelo, ir más adelante y dejar esa tierra para el ganado, por ejemplo. Esos sí son mucho más pobres, están en pobreza. Sí. Creo que también depende de la región, ¿no? La Sí. zona de San Cristóbal, las parcelas son más pequeñas, la productividad es más baja y nos encontramos quizá agricultores con ingresos bastante más bajos que en la provincia de Duarte, donde son parcelas más llanas, más productivas y pueden obtener ingresos mayores. Así que el perfil del productor de cacao no es igual en todo el país. Y no es muy elevado el ingreso, según el estudio realizado, los ingresos no son muy elevados. Pero la gente que tenía finca de cacao siempre tiene su camioneta, tenía un tanque grande de coger agua de lluvia en el campo, en campos que no había agua ni luz. Y ellos podían que comprar su sistema solar y mandó sus hijos a la universidad en Macorís y muchos viajaban, sacó visa. Y también otra situación que yo veo es que mucha gente en la familia de mi esposa y los amigos viven aquí en los Estados Unidos. Y la familia, ellos tienen finca de cacao en Macorís. No tienen mucho, tal vez 50 tareas, 30 tareas, 100 tareas. Pero ellos viven aquí, son dueños de exterior. Entonces, yo no entiendo cómo esa situación va a seguir porque ellos no están invirtiendo tanto a mejorar sus fincas cuando viven aquí. Y muchas veces se venden la cosecha
Y yo no sé si usted se ve en eso que está pasando mucho Sí, eso es un problema que la persona que lo está gestionando no invierte en la finca, ¿no? No es su propiedad, solo está extrayendo cacao, pero no hay ningún tipo de inversión en rehabilitación ni en mantenimiento, y obviamente es un problema, sí, es un problema. Tal vez Bueno, podemos tenemos otra tomar pregunta, una sí. última pregunta porque veo Si que quiere la estamos cerca responda. de la hora de cierre. Sí, vamos a responder a esta pregunta y quizá vamos a terminar ya la sesión. Una pregunta de Lori Chauvet. Pregunta, si es difícil para los productores hacer sus plantaciones rentables, ¿será por el precio del cacao? ¿Qué les parece el comercio justo para mejorar el ingreso de los productores? Quizá, sí. Voy a dar una primera respuesta, pero voy a dejar que María complete, tal vez con la parte más económica y de certificación. Cuando hablamos de plantación, hablamos de sistema, es decir, que como lo mostró muy bien María, al final de nuestra presentación, existen plantaciones de cacao donde los cultivos asociados generan más ingreso y a veces más volumen también que el mismo cacao. Eso significa que la rentabilidad de una plantación de cacao no siempre se tiene que manejar solamente del punto de vista del cacao. Con ese enfoque sistémico queremos, de cierta manera, llamar la atención que aquí estamos hablando de sistema agroforestal, donde hay muchas producciones. Y si no son rentables las plantaciones de cacao hoy en día, el precio del cacao, por cierto, seguramente juega un papel, pero no es el único papel. El desaprovechamiento, la falta de aprovechamiento, la falta de acceso al mercado para los demás productos también es clave. Y voy a dejar que María complete. Sí, y actualmente las cooperativas con las que hemos trabajado tienen para una parte de sus productores la certificación de comercio justo, todas tienen la certificación orgánica. De hecho, República Dominicana es el principal productor de cacao orgánico en el mundo, y eso es una prima que se reparte después entre los socios de la cooperativa, o sea que la prima existe ya, y pienso que en los estudios el precio de venta está ya considerado. O sea que la prima obviamente es una ayuda para los productores, pero puede no ser suficiente para asegurar la rentabilidad de una parcela mal manejada y mal aprovechada, ¿no? Pero por información, los agricultores aquí tienen esa... La prima de agricultura orgánica la tienen casi todos, y de comercio justo una buena parte de los productores con la que trabajamos. Y creo que vamos a tener que terminar porque quedan 3 minutos y el festival sigue con otros eventos. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos disponibles para seguir conversando en las semanas que vienen. Nos pueden contactar a través del CEDAF, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. Se encuentra en Piantini, Santo Domingo, calle Amado Soler, número 50. Aquí estamos hospedados por el CEDAF y estamos como coordinación del proyecto. Bueno, muchas gracias. Estamos para contestar otras preguntas si quieren. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día.